Gloria a Dios, buenas noches, amada iglesia, bendición estar nuevamente hoy, Dios mediante, mañana también. Mañana estaremos, como decía el apóstol Toniño, desde las 5 de la tarde, ¿no? Mañana estaremos de 5 de la tarde en adelante para poder abarcar todo lo que es necesario hablar acerca de estos temas tan acertados, tan necesarios, tan fundamentales para la vida del hombre. Quiero hacerles una pregunta aquí. ¿Cuál considera usted que es? Gracias. ¿Cuál considera usted que sea la edad plena del hombre, de su plena fuerza y madurez? ¿De qué rango de edad a qué edad? ¿Cuáles creen que son los años más productivos de un hombre, donde tiene la fuerza, el conocimiento? ¿De cuánto a cuánto? Desde los 20, 25, ¿hasta los cuánto? 25 ¿a cuánto? ¿Solo 10 años? Hágame el favor, yo tengo 40 y estoy en mi plena... ¿Ah? Conozco, escuchen, hay gente que es... Les voy a contar una anécdota. Recién conocí un pastor sumamente interesante de Estados Unidos. Yo lo conocí en su iglesia allá y lo invitamos a estar con nosotros en Santa Cruz. Y él fue y compartió mucho con nosotros. Fue una bendición. Y él pastorea una iglesia, pastoreaba porque ya está jubilado, tiene 70 años. Y pastoreaba una iglesia en Naples, en el estado de Florida, en una zona sumamente rica. Un barrio y un área riquísima. Naples, en Florida, es una ciudad donde gente muy rica del norte de Estados Unidos compra propiedades, casas, departamentos, condominios, y en los meses que hace mucho frío, en invierno, en el norte, en Nueva York, o en Chicago, o en Washington, o en el resto de Estados Unidos, ellos se van a la Florida, donde siempre hay sol, donde las playas son hermosas. Y uno ve en esa ciudad de Naples, aproximadamente más del 60% de la población es anciana. Y uno los ve por la calle, de shortcito, a los viejitos bronceados, caminando junto a su esposa con sus perritos. Y es lindo de ver. Y él me decía que cuando el Señor lo envía a pastorear una iglesia ahí, él llega y ministra acostumbrado. El hombre había sido un hombre activo, misionero. ¿Qué no ha hecho este tipo? Y llega a la iglesia y el más joven tenía 70 años y de ahí para adelante. Y él miraba a la congregación. Yo pienso que él ha de haber pensado que era como lo que dice el Señor, ¿no? Los campos ya están blancos, listos para la cosecha, pero eran las cabezas. Y él le dice... Él cuenta que empezó a entrar en un estado de, Señor, me equivoqué, yo no tendría que estar aquí. ¿Qué puedo hacer con esta gente? Literalmente se están muriendo por la edad. Y el Señor le dijo, ponete a pensar cuáles son los recursos que ellos tienen. Y con eso yo voy a hacer cosas grandes, porque el Señor, con todos los recursos que yo tenga, puede hacer cosas grandes. Con la fuerza del joven, con la experiencia del anciano, con el dinero del rico, con la vida de intercesión del intercesor, con lo que sea. Como le dijo a Gedeón, es con esa tu fuerza que yo te envío, con esa tu fuerza. No te envío yo. ¿Sabe qué dice el Señor? No es lo que tenés, es a quien se lo entregás. Porque en las manos del Señor, lo que sea que yo tenga, se hará bueno, se multiplicará y dará en el blanco. Amén. Entonces él se puso a pensar y dijo, estos hombres, todos aquí tienen algo en común. Tienen mucho tiempo, porque todos están jubilados. Tienen mucho dinero y tienen mucha sabiduría, porque son ancianos y son ricos. Y si llegaron a ser ricos,
Algo diferente tienen que haber tenido. Entonces dijo, Señor, ¿qué hago con eso? Son grandes cosas las que esta iglesia empezó a hacer. Y el lema de ellos era este: no somos una iglesia grande, pero somos una iglesia llamada a hacer grandes cosas. E hicieron grandes cosas en la India y en los demás países, específicamente en la India, pero en muchos países subdesarrollados, con los recursos que esta iglesia tenía: tiempo, experiencia y dinero. Pero no vamos a decir que estos hombres tenían la fuerza, ¿no es verdad? Porque no la tenían. Ese no era un recurso que estaba a disposición de ellos. Entonces, cuando yo les digo cuál creen que sea la edad plena del hombre, probablemente estemos hablando entre los 25 a los 50, 55 años, donde el hombre está con la, vamos a poner así, en el techo entre su fuerza, su experiencia, su sabiduría, sus ganas, su capacidad. ¿No es verdad? Convengamos que más o menos ese sería el rango de edad. ¿Cuáles consideran que sean las horas más productivas del día? Pónganse a pensar. ¿De qué hora a qué hora uno, dividiendo el día en en tres periodos de 8 horas, asumiendo que 8 horas usted las usará para descansar, las otras 8 horas para sus actividades cotidianas, para ver a su familia, para cenar, para comer, no sé? ¿Cuáles serían entonces las horas más productivas? Tal vez de 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, en ese rango, más o menos. 6 de la tarde. ¿No le suena familiar a qué se dedica usted? En las mejores horas de sus días, los mejores años de su vida, porque en ese pleno del hombre, el hombre se lo pasa haciendo ¿qué? Trabajando. Y vamos a decir así, la mayoría ni siquiera trabajando, la mayoría simplemente buscando dinero. Y la fuente que encontró para tener ese dinero es un empleo, es un trabajo que no le gusta, que no disfruta, que solo le da la paga. Y así el hombre desperdicia lo mejor de su vida, lo mejor de su día, los mejores años tras del dinero. Y que diga que el dinero no es importante porque él es un hombre espiritual, lo hace ser un cínico, un mentiroso. Porque si fuera así, entonces que los mejores años de su vida y las mejores horas de su día se las pase en intimidad con Dios. ¿No es verdad? Si fuera tan espiritual así como para menospreciar el dinero al que le dedica lo mejor de su vida para conseguirlo, entonces que no se dedique a eso y se dedique a lo que considera verdaderamente importante. Es una hipocresía y es una falsa espiritualidad pretender que el dinero no es importante en la vida. ¿Y será que Dios entiende esto o lo dejó? Me acuerdo cuando yo me convertí, le estaba predicando a mi hermano. Y no sé por qué entramos al tema de las finanzas. Y yo le hablaba de cómo el Señor controla todo y todo el mundo espiritual y el mundo natural están ligados. Y lo que se da en el mundo natural se dio primero en el mundo espiritual. Lo que vemos en el mundo natural es una consecuencia de lo que ha sido conquistado en el mundo espiritual primero. ¿No es verdad? Cuando usted ora por sanidad, usted conquista la sanidad en lo espiritual. ¿Y qué sucede con el enfermo por el que estaba orando? Sana como consecuencia. Cuando un hombre va a un hechicero, a un brujo, y quiere hacer un amarre para destruir a una persona, él conquista algo en lo espiritual, entra al mundo espiritual maligno
a través de un brujo o de un hechicero, asigna demonios hacia una persona, y lo que sucederá con esa persona fue consecuencia de lo que se conquistó en lo espiritual. Y cuando yo le trataba de explicar esto a mi hermano me decía, ya, pero escúchame, déjalo al Señor allá arriba, hablemos del trabajo. Y él no lograba entender que el Señor pudiera estar interesado en el hecho de que yo tengo que ganar dinero y de que tengo que pagar cuentas y de que, ¿sabe qué? Anhelo darle cosas buenas a mi esposa y a mi hijo. Y que, ¿sabe qué? Me gustaría que mi vehículo no me deje parado en medio de una lluvia en mitad de la calle porque es un tarro que no sirve para nada. Y me gustaría subirme a un vehículo cómodo. Y me gustaría tener dinero y poder llegar un día y hacerle un regalo especial a mi madre sin ninguna razón, para alegrar su corazón. Y no se ha puesto a pensar usted, yo lo he hecho muchas veces, ver una persona en necesidad y saber que tiene una necesidad financiera y usted poderla ayudar en secreto y ver cómo se le facilitó la vida y uno pudo hacerlo. ¿Usted cree que esto Dios no lo ve? ¿Usted cree que esto no es importante? La vida se nos va en esto. ¿Saben qué dijo el Señor? Dios sabe de qué cosa tenéis necesidad. Él sabe. Un estudio decía, el 64%, no sé cómo lo hicieron, simplemente leí la conclusión, pero decía, el 64% de los problemas del ser humano se resolverían si él tuviera dinero. ¿Sabía usted eso? Conozco una familia que ahora ha sido bendecida tremendamente en lo financiero. Ellos tenían un hijo con síndrome de Down. El hecho de que el hijo tuviera síndrome de Down fue motivo de muchas tristezas y peleas y problemas dentro de casa, no por la enfermedad del niño, sino porque no había dinero y la enfermedad del niño lo hacía más evidente, porque había necesidad. El niño no lograba desarrollarse, no lograba hablar, no lograba caminar, porque se necesitaban médicos especiales y eran caros y no había dinero y todo se hacía más difícil. ¿Y sabe qué? El matrimonio se estaba destruyendo. Por increíble que parezca, cuando la condición financiera mejoró, la gran parte de los problemas de ese hogar desaparecieron. Y así es en el ser humano. Escuche, no es ser superficial, no es ser carnal, no es ser mundano el anhelar tener cosas buenas en esta tierra. Le voy a decir cuál es el problema: que usted crea que esa es la meta del ser humano. Y ese sí es un problema. Y eso sí me puede hacer ser mundano, superficial, vanidoso, carnal y apartarme del Señor, porque el Señor dijo claramente así: a uno o a otro serviréis. Amén. No se puede servir a los dos, pero no dijo que no se puede tener los dos. Y erróneamente hemos entendido que tener dinero y ser espiritual no van de la mano. Y le voy a decir por qué. Nosotros hemos sido criados y hemos vivido desde siglos atrás bajo una teología mentirosa, que es la que sembró Roma en el corazón de Latinoamérica, porque Roma conquistó Latinoamérica a través de España. Y donde Roma se asentó a través de España y de Portugal, ahí se estableció miseria por la teología que ellos enseñaron, una teología falsa, de falsa espiritualidad, y donde más o menos el mensaje era este: si querés ser de Dios, tienes que ser pobre, porque Dios y dinero no van de la mano.
¿Ya se puso a pensar que en Roma el voto de espiritualidad es un voto de pobreza? ¿Se puso a pensar alguna vez? Donde el que se ordena como sacerdote católico tiene que hacer un voto de pobreza como sinónimo de espiritualidad. Déjeme decirle una cosa: la pobreza no glorifica a Dios, siendo Él el dueño del oro y de la plata y de la riqueza. Otra cosa le voy a decir: la clase, la calidad, el buen gusto, ¿con quién creen que nacieron? ¿No fue con el diablo? Las cosas bien hechas, las cosas lujosas, las cosas buenas, ¿cree usted que las creó Satanás? La riqueza, la abundancia, lo bueno de la tierra, ¿lo creó quién? ¿Y para quién? ¿Y por qué todo eso pasa de largo para el pueblo de Dios legítimo y lo conquistan otros y lo disfrutan otros y sirven a eso otros, cuando el pueblo de Dios debería gobernar sobre eso y nunca servir a eso, pero gobernar sobre eso? Porque cuando las riquezas están en las manos del justo, son bien distribuidas, son bien usadas y son de bendición. Cuando las riquezas están en manos del impío, se cometen abusos, se cometen injusticias, se generan desigualdades, se dan problemas. ¿Sí o no? Pablo Escobar llegó a tener una fortuna de varios miles de millones de dólares. ¿Cuánto problema causó el que este hombre fuera rico? ¿Cuánto dolor, luto y desgracia trajo sobre Colombia y sobre muchos otros países el hecho de que este hombre tuviera mucho dinero? Porque cuando está el dinero en manos de un corazón impío, nunca será de bendición. ¿Por qué el pueblo de Dios no posee las riquezas de la tierra? ¿Ya se preguntó? ¿Por qué todavía tenemos resabios de Roma metidos acá en la mente y en el corazón? Hable usted de prosperidad en algunas iglesias y usted sería un hereje. Y nuevamente le digo, no es el fin del Hijo de Dios disfrutar las cosas buenas de esta tierra. No es el fin. Esa es una añadidura y una promesa que Dios hace a todo aquel que se deleita en Él primero y busca su reino primero. Pero es una promesa de Dios, es una añadidura. Y las añadiduras y las bendiciones y las promesas de Dios son para atesorarlas y para disfrutarlas, nunca para menospreciarlas, queriendo pretender que eso me hace más, queriendo pretender ser, que eso me hace más espiritual. Rechazar las promesas y bendiciones de Dios para mi vida me hace ser más espiritual, me acerca más a Dios ser un miserable, me acerca más a Dios estar endeudado todo el tiempo y no tener ni siquiera lo suficiente. Glorifica al que yo digo que es mi padre, ver que su hijo es. Imagínese usted, si usted viera a un muchachito todo andrajoso, miserable, mal vestido y sucio, descuidado, y usted supiera que el padre de ese muchacho es millonario, ¿qué pensaría de ese padre? ¿Ya se puso a pensar? Yo recuerdo cuando hice mi primer viaje, viajé a Estados Unidos y yo tenía 11 años y fuimos con una caravana. Primera vez que yo conocía ese país maravilloso. Y cuando llegamos allá, tenía un compañerito que la profesora nos aparta a todos los muchachos ahí y nos dice: escuchen, su compañero fulano
solo trajo para las 2 semanas que va a estar aquí $100. Ojo, teníamos que pagar el almuerzo, teníamos que comer. Con $100 le iba a dar para los primeros 3, 4 días. Y yo dije dentro de mí, pucha, pobre fulanito, su padre no debe tener condiciones, y más así, y aún así lo pudo mandar acá. Entonces, ¿saben qué? Todos empezamos a dar. Y yo me acuerdo, di lo que pude y otro daba y lo sostuvimos todo el viaje. Llegamos acá y yo le digo a mi padre, papá, te cuento lo que pasó con fulanito. Yo le dije el apellido y él me dijo, fulano tal, ¿su padre es chileno? Sí. ¿Sabes quién es su padre? Es millonario, es el dueño de estas empresas. Siempre que íbamos al colegio, pasábamos por las empresas del padre. Y lo primero que yo pensé, dije, qué hombre más miserable mandar a su hijo a sufrir así, teniendo y haciéndolo pasar la vergüenza de su vida, de que entre todos estemos juntándole para que él coma. El estado del hijo muchas veces denuncia la clase de padre que tengo. ¿No es verdad? El estado en el que yo estoy ¿glorifica al padre que yo tengo o lo hace quedar mal delante de otros? Si un extraño me viera, ¿él anhelaría ser adoptado por mi padre por la vida que yo tengo? ¿O él diría, para sí, mejor como estoy? Póngase a pensar, porque si el hecho simplemente de que un impío lo vea a usted y el hecho de verlo a usted como usted es, él anhele ser adoptado por el que usted dice que es su padre, si esa fuera su condición, sepa, usted está viviendo bajo principios. Porque cuando se vive bajo principios, se disfruta de bendición. Amén. Ayer veíamos todas las áreas en las que Dios quiere prosperarnos. Desde la más importante hasta la menos importante, pero no por eso sin importancia. Y hoy día les quiero hablar de las causas del por qué el hombre no prospera en estas 6 áreas principales de su vida. ¿Quieres saber cuántos estuvieron aquí anoche? Amén, la mayoría. ¿Cuáles son las áreas en las que Dios quiere prosperarnos y en el orden de importancia? El área espiritual, lo fundamental y de lo cual parte todo, como hablábamos al comienzo de esta noche. Amén. Amén. Segundo, familiar, y en este orden, mi esposa primero, mis hijos después, mis padres y todos los que tienen mi sangre, mi familia. Amén. Dios quiere prosperarme familiarmente y Él quiere que yo mejore siempre como esposo, siempre como padre, siempre como hijo, que siempre esté en continua mejoría, porque eso es estar prosperando. Mejorando siempre, creciendo siempre. Amén. En tercer lugar, el área ministerial, porque el ministerio es la obra que el Señor me encargó en esta tierra. Es demasiado importante, pero nunca será más importante que mi familia. Amén. Muchas veces creemos que el ministerio es mi relación con Dios y no lo es. El ministerio es fruto de mi relación con Dios. Muchas veces creemos que por el ministerio podemos dar todo y hasta perderlo todo, incluida la familia, y eso nunca será prosperidad. Amén. Escuche, nunca descuide su familia y nunca descuide su vida espiritual por causa de su ministerio. Amén. Nunca. Ahora,
Mucha gente dice, entonces Recuerdo cuando yo tenía algunos discípulos y le decía, ¿cuándo vas a abrir tu célula? No, no sé, yo pues tengo familia. Algunos me decían, no, es que yo trabajo. Y yo les decía, ¿estás insinuando que yo soy ocioso? ¿O todos los miles de líderes de célula acá nos importa un rábano nuestra esposa y nuestra familia? No solo que el ministerio, no solo que es compatible con el trabajo y la familia, sino que es requisito. Escúcheme, la próxima vez que usted diga o que le digan, no, yo no puedo involucrarme en la obra, en el ministerio, no puedo porque tengo familia, tengo mucho trabajo, tengo esto y lo otro, ¿sabe qué? Es requisito para tener ministerio, tener trabajo, no ser un ocioso y tener familia. ¿Sabía usted? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno anhela ser obispo, ser líder, ser diácono, buena obra anhela, mas es necesario, ¿y qué cosa dice como requisito? Que el hombre sea marido de una sola mujer, partamos de ahí, y que tenga en sujeción a sus hijos. Porque si ni siquiera lleva bien a su familia, ¿cómo pretende llevar el rebaño que Dios le ha confiado? Es requisito. Dígame a alguien cuándo el Señor Jesucristo llamó a un ocioso. Y cuándo de un ocioso pudo nacer algo bueno. Es requisito para tener ministerio ser un hombre trabajador y ser un hombre de familia. Amén. Nunca será impedimento. Siempre será un requisito. Nunca el ministerio estará por encima de mi vida espiritual, mi relación personal con el Señor, a la cual debo cuidar todos los días como lo más valioso que tengo. Nunca el ministerio podrá ser sustituto de mi familia y nunca podrá estar por encima de mi familia y nunca mi familia tendría que sufrir por causa del ministerio. Porque si mi familia sufre por el ministerio, mi familia aborrecerá mi ministerio. Y si aborrece el ministerio, lo más probable es que termine aborreciendo al que me llamó al ministerio. Yo he escuchado hijos de pastores que dicen que odian al Señor por causa del ministerio de sus padres. ¿Sabe por qué? Porque por el ministerio la familia sufrió. Y el ministerio tendría que alegrar a mi familia, sanarla, involucrarla. Mi familia debería disfrutar mi ministerio. Porque no son incompatibles, son requisitos. Amén. En cuarto lugar, ¿cuál? ¿Qué área? Dígalo. ¿Por qué dicen varias cosas? Vamos a repasar rápidamente con versículos. Amén. Le pregunto yo, si estoy bien en mi relación con el Señor, y si estoy muy bien con mi familia, y si el ministerio va funcionando bien, pero estoy enfermo, ¿podré disfrutar de cualquiera de las otras tres? Si estoy en cama, si no me puedo parar, entonces ¿sabe qué? La cuarta área era el área física. Porque por el trabajo, porque por el ministerio, porque por malos hábitos, yo puedo afectar toda mi bendición en el área física y por ende en todo. ¿Sabe qué? ¿Quiénes saben quién fue Steve Jobs? El creador de Apple. Un hombre genial.
Y él dice al final de su vida, porque él batalló con el cáncer mucho tiempo a pesar del éxito, la fama, los millones y todo. Y él dijo así: he descubierto que la cama más cara del mundo es la cama de un hospital. Tan cara que si yo le diera todo el dinero del mundo a alguien para que cambie conmigo, no lo haría, no lo aceptaría. Y en esta etapa de mi vida, decía él, donde se me acaba la vida, me doy cuenta que viví mal. Solo tengo dinero. ¿Y de qué sirve tener dinero si la vida se me va? ¿Y de qué sirve tener familia? ¿Y de qué sirve tener ministerio? ¿Y de qué sirve tener llamado si por errores míos la vida se me va? El ministerio se acorta. Dejo una viuda, dejo huérfanos por malos hábitos. Nunca descuide el área física, mi amado. Amén. Es la cuarta área en orden de importancia. Quinto, el área financiera. Porque ¿sabe qué? Y cuando hablamos de finanzas, hablamos de profesión, trabajo y todo lo que es dinero, todo lo que involucra eso. Porque la profesión es para conseguir dinero y el trabajo es para conseguir dinero. El fin de todo eso es el dinero. Y si el dinero estuviera resuelto en nuestra vida, pudiéramos disfrutar mucho más de todas las otras áreas. ¿Ya se puso a pensar? Conozco un hombre que ahora tiene independencia financiera y me dice: ¿sabes qué? Voy y trabajo en las mañanas, más por hobby que por necesidad, porque ya tiene independencia financiera, y en las tardes me dedico a leer la palabra, a orar, a estar con mi familia. No tenés idea cómo estoy disfrutando mi día. Tiene 45 años. No tenés idea cómo puedo producir para el reino, ya no estando ocupado en la plata, preocupado por plata y buscando plata todo el día. Tengo tantas ganas de servir al Señor ahora que tengo más tiempo, porque ¿sabe qué? Siempre sirvió al Señor aun cuando estaba ocupado. Porque este es un engaño. La gente que dice: cuando yo tenga, entonces haré. Cuando yo sea, entonces. Cuando yo tenga dinero, entonces seré generoso. ¿Sabe qué? Si no es generoso ahora, nunca tendrá dinero. Porque es uno de los principios. Lo vamos a ver hoy día. Y todo lo que usted espera tener o ser para empezar, nunca se va a dar. Empiece ahora, con esta su fuerza, con estos sus recursos, con esto que tiene. Si usted está esperando condiciones ideales para servir a Dios, para emprender, para tener un ministerio, para cumplir lo que Dios lo mandó a hacer hasta en el área laboral, si usted está esperando condiciones ideales, la vida se le va a pasar, porque no existen en la vida condiciones ideales. Amén. Existen hombres fieles a pesar de las circunstancias y de las condiciones adversas. Y lo que Dios busca es hombres fieles. Hombres esforzados y valientes que a pesar de hagan lo que es correcto, hagan lo que deben hacer. Lea usted las grandes historias de los hombres de Dios. Todos sirvieron a Dios en condiciones adversas. O dígame si no era adverso para Daniel servir a Dios en un lugar de todo mundo endemoniado. Dígame si era fácil servir a Dios desde el palacio de este hombre impío, perverso. Dígame si fue fácil para José servir a Dios y tener un corazón perdonador cuando había sido traicionado por los más cercanos y por hacer lo correcto estaba en la cárcel. Y él aún así servía a Dios. Y aún así fue fiel y no esperó condiciones ideales. Y él era lo que era en lo poco. ¿Y saben sobre qué estuvo? Porque es la ley, es el principio y se cumple. Si usted es infiel ahora
Y si usted no es generoso ahora, si usted no disfruta lo que tiene ahora, si usted es quejumbroso ahora, ¿sabe qué? No importa cuánto se le añada, solo se añadirá lo que usted es. Si usted en medio de la escasez es generoso, es fiel, vive bajo principios, sirve a Dios, agradece por todo, vive contento, ¿sabe qué? Gradualmente usted será añadido y el Señor le irá abriendo el entendimiento y le dará nuevas ideas. Él es el que da el poder de hacer las riquezas. No lo da la universidad, aunque muchas veces el Señor usará la universidad para hacerle saber cosas a usted. No todo es místico, espiritual. Hay cosas que son prácticas. Amén. Y finalmente, ¿qué área era? Y con esto nos referimos a las relaciones. Y quiero hablar esta noche de las causas de por qué no se prospera en estas 6 áreas. Y vamos a ver, gracias. Y vamos a ver temas prácticos. Yo le voy a dar esta noche consejos bíblicos, mejor dicho, y mañana vamos a ver temas prácticos sobre cómo emprender y sobre el manejo del dinero. Amén. Hemos establecido la importancia que tiene. Ahora, quiero que veamos 3 causas fundamentales. Y usted, si está en alguna de estas causas, hoy será la noche de su libertad, de su desatar, de su romper, de su arrepentirse. Amén. Porque solo pueden haber 3 causas por las cuales el hombre no prospera. Y estas 3 causas están en franca oposición a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que yo prospere, y Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Hoy tienen que ser deshechas obras del diablo en nuestra vida. Usted no puede vivir como hijo de Dios estando tullido, estando atado, estando frenado en lo que Dios llamó a prosperar, crecer, florecer, multiplicar, fructificar. Amén. Y la primera causa, vamos rapidito para que no se nos vaya el tiempo. La primera causa por la que un hombre no prospera en estas 6 áreas es la más común y frecuente: infidelidad a los principios de la palabra. ¿Cuántos aquí son casados? Levante la mano. ¿Cuántos quieren casarse? La otra mitad, digamos. Espero. Tanto para los casados como para los que quieren casarse. ¿Ustedes saben todo lo que la Biblia dice acerca del matrimonio? Porque si usted me dice no, entonces sabe que ¿a qué principios va a ser fiel si ni siquiera los conoce? Y lo más probable, ¿sabe qué es? Que los rompa porque no los conoce. En estas 6 áreas que hemos hablado, todas ellas están normadas por principios. La pregunta es, ¿usted los conoce? ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del dinero? Y todo lo que la Biblia dice acerca del dinero, acerca del trabajo. ¿Sabe todo lo que Dios dice acerca de la familia? ¿Sabe todo lo que Dios dice acerca de las relaciones? ¿Sabe y cumple todo lo que Dios dice acerca del cuidado del cuerpo y de la alimentación y del descanso? ¿Sí o no? Porque si usted no lo sabe, lo más probable es que esté rompiendo principios y frenando su bendición y su prosperidad. Entonces el paso número 1 para una persona que quiere prosperar es buscar en la palabra de Dios qué dice Dios acerca de esa área en la que quiero prosperar.
Amén. Porque si usted busca consejo de afuera, lo más probable es que sea engañado. No hay mejor consejo que la palabra de Dios. Y el hombre debiera saber todo acerca de la palabra de Dios y en el área en la que se está metiendo. Cuando yo me determiné a casarme, vamos a decirlo así, mucho antes, cuando yo empecé a soñar con casarme en el reino de los cielos, yo empecé a investigar, a averiguar en la palabra de Dios todo lo que Dios quería que yo sea como marido. Y yo me imprimí todos los versículos, todo lo que la Biblia decía acerca del matrimonio, y anillé. Y me hice otro librito y lo empasté. Y cada amigo mío que se iba a casar, aunque era impío o sea creyente, yo le daba eso de regalo. No sé cuántos lo leyeron. Uno de ellos, que ahora es mi 12, cuando yo se lo entregué, él no era cristiano. Y él me dijo, eso que nos regalaste se volvió el libro de consulta con mi esposa. Y todas las noches leíamos un poquito. Lo que la Biblia decía acerca del manejo del dinero en la pareja, lo que la Biblia decía, y yo les ponía versículos y les hacía una explicación. Yo lo hice para mí, pero después me di cuenta que era demasiado útil y lo empecé a regalar. Y me decía él, tengo un matrimonio, ahora que es cristiano. Yo desde que empecé a aplicar principios, aun cuando no había nacido de nuevo, mi matrimonio fue bendecido. Porque es una ley. Si usted aplica los principios de la palabra, usted será prosperado. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios sufre y perece, ¿por qué? Porque no sabe qué es lo que Dios dice acerca del área en la que estoy fracasando. ¿En qué área de las 6 que hemos visto usted está atado y no consigue mejorar y avanzar? Reflexione en su propia vida y vea si es que usted no está rompiendo principios por ignorancia o peor aún, voluntariamente. Porque podemos romper principios de Dios por ignorancia y ahí lo que debemos hacer es conocer, dejar de ser ignorantes. Por eso el Señor manda en Josué 1:8, ¿qué cosa? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, escuche, para que ¿qué? A ver, ponga Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, escuche, de día y de noche. Eso es un estudio. Eso no es una ojeada rápida cuando estoy en mi célula. Esto es una vida dedicada a estudiar, a aprender, a buscar, a conocer. De día y de noche. Nunca dejaré de hacerlo. Esa es la orden. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A todo. ¿Y qué pasará entonces? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si fuera de la verdad no hay prosperidad, no hay secreto. No hay nada de lo que sea bueno para el hombre que no esté escrito en la palabra de Dios, mi amado. No busque fuera. No busque fuera del tesoro. No busque fuera de la verdad, solo encontrará engaño. Busque ahí, en ese tesoro de información, conocimiento, sabiduría, poder. Ahí está la ciencia, ahí está el consejo, ahí está la inteligencia. Ahí está la verdad. Amén. Y todo lo que el hombre necesita saber se encuentra en ese libro. Y para prosperar el hombre debe conocer los principios, estudiarlos, meditar en ellos para ponerlos por obra siempre. Porque entonces, y solo entonces, mi hermano, yo no le voy a dar aquí las 7 claves de no sé qué, de las no sé cuántos y las 25 formas de...
La prosperidad viene por conocer y aprender y aplicar los principios de Dios en mi vida. Yo les estoy dando tarea a mis 12 y les estoy diciendo así: ok, para este miércoles, todos los versículos que la Biblia dice acerca del matrimonio, miércoles tras miércoles nos reunimos. Entonces llega el miércoles y yo al azar, fulano, y él me tiene que citar un versículo. ¿Y qué es lo que dice? Al otro, el otro, el otro. Para el siguiente, todo lo que Dios dice, porque nosotros somos varones, acerca de ser esposo y del trato que debe tener el esposo hacia la esposa. Para el siguiente miércoles, todo lo que la Biblia dice acerca de la crianza de los hijos. Porque si no sabe qué dice Dios acerca de la crianza de los hijos, no se meta a tener hijos. Lo va a dañar, lo va a destruir, lo va a mandar al infierno. Escuche, tener hijos para que se vayan al infierno, ¿qué sentido tiene? Mejor era no haberlos tenido, ¿sí o no? Yo no voy a tener hijos para el diablo. No es para eso. Si fuera para eso me quedo como estoy. Yo todavía no soy padre. Yo voy a tener hijos para mi Señor, para que los sirvan a Él. Pero sé que la clave soy yo, lo dice la palabra. Amén. ¿Qué dice la palabra acerca de la crianza, la educación y la formación de los hijos? ¿Lo sabe usted? Usted, varón, que es líder de familia, ¿cuál es su rol como líder de familia? ¿O usted está liderizando algo de lo cual no tiene idea y lo está haciendo a su manera? Y escuche, cada vez que decimos a mi manera, lo que estamos diciendo es a la manera errada. Porque mi manera siempre es la errada, su manera es la correcta. Amén. Entonces no importa cómo piensa usted, no importa cómo lo criaron a usted, importa qué dice Dios. Y eso es lo que yo debería conocer. Porque cuando yo conocí la verdad, me di cuenta de que yo pensaba de manera errada. Y me di cuenta de que en muchos aspectos me criaron de manera errada. ¿Y cómo lo supe? Cuando conocí los principios. Si usted está rompiendo principios por ignorancia o voluntariamente, no espere prosperar. Sencillamente no sucederá. Y no importa lo que usted haga. La bendición, la prosperidad, el crecimiento que no añade tristeza, viene por cumplir los principios. ¿Y sabe qué? Cumplir los principios en un mundo hostil a los principios es el camino más difícil, sépalo. Y no remunera inmediatamente. No es que usted aplique el principio el domingo y lunes está el camino allanado. Permítame decirle que no es así. Y que la decisión que usted tome por cumplir los principios será puesta a prueba por ese mundo hostil más de una vez. Y usted va a ser puesto a prueba en todas las decisiones que tome por obedecer al Señor. Inmediatamente lo decida, usted va a ser puesto a prueba por seres espirituales malignos que intentan probar que lo de usted y Dios es mentira, que lo de usted con Dios no es real. ¿No hicieron esto con Job? ¿Qué hizo Satanás cuando veía a un hombre prosperado? Porque hay algo que Satanás aborrece y es ver un hombre bendecido. Y no pudo contenerse y tuvo que armarle un pleito a este hombre. Porque no soporta Satanás ver un hombre guardado por Dios. Porque el hombre guardado por Dios sencillamente está fuera de su alcance. Y como lo veía prosperando, él va y trata de probar y le dice al Señor, en otras palabras, todo lo de él con vos es mentira. Es por interés. Si se lo quitas, te maldice. Es mentira. Llévelo a la escala personal. Toda decisión que usted tome por el Señor, para el Señor, por los principios, va a ser puesta a prueba de la misma manera. Amén.
Lo bueno de esto es que Dios no dejará que usted sea probado. Y Dios no dejará que usted sea tentado. Y Dios no dejará que sea tocado más allá de lo que Él esté controlando. Amén. Y más allá de lo que usted ya está capacitado a soportar. Es como que usted tiene su niño que tiene 10 años y usted deja que él dé examen en el colegio, una prueba para un niño de 10 años. Porque sería injusto que a él le traigan un examen de cuarto medio. Reprobaría y usted como padre no lo permitiría. Pero tampoco tendría que intervenir para librarlo de la prueba conforme a su edad, siendo que él ya está siendo capacitado, ¿no es verdad? ¿Alguno de ustedes corre a dar el examen de su niño cuando está en el colegio? Pues papá tampoco, mi amado, porque ya nos capacitó. Las pruebas son para aprobarlas, no son para lloriquear cuando llegan. Amén. Las pruebas son, no lo olvide nunca, las pruebas son para aprobarlas, no para quejarse cuando lleguen. Las pruebas se aprueban, no se lloriquean, no se gimen, no se abandonan, porque si la abandono significa que la reprobé. Si su niño en medio del examen tira el bolígrafo y sale corriendo, reprueba. ¿Y sabe qué va a tener que hacer? Va a tener que volverla a dar si quiere pasar. Y si usted viene corriendo y escapándose de la disciplina del Señor que se manifiesta en pruebas, lo más probable es que usted vuelva y vuelva y vuelva al mismo círculo. Esa es la persona que siempre está lidiando con la escasez de plata en su vida. ¿Saben qué es eso? Un hombre que siempre reprueba los principios. Esa es la persona que siempre está lidiando con el mismo pecado por años y siempre da vuelta en la misma historia. ¿Sabe qué es eso? Se aplaza y se aplaza y se aplaza cada vez que le viene la prueba en esa área. Yo tenía compañeros en la universidad que ya llevaban 10 años y estaban en tercer año. Es desagradable ver un hombre así. Es desagradable ver un cristiano que da vueltas sobre lo mismo toda la vida. Las pruebas tendrían que ser diferentes porque hemos crecido. Pero siempre vendrán, es parte de la vida en esta tierra. Son para aprobar, amén. Primera causa entonces, infidelidad a los principios. Segunda causa, fortalezas mentales. Programación mental errada. Basura guardada en el alma. ¿Y qué es el alma? El alma son mis sentimientos. ¿Qué más? Mis emociones, mi voluntad, mis pensamientos. El alma es toda la vida interior del ser humano. Todo el bagaje de información de lo que sucede en su vida desde antes de que naciera, cuando estaba en gestación, hasta el día que muera. Imagine que el alma es como un silo. ¿Conocen los silos donde se almacenan los granos, no es cierto? Todo el alma lo guarda. Escuche, todo, bueno y malo. El alma no tiene capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Todo se registra, todo se guarda. Experiencias traumáticas, patrones de conducta errados, experiencias agradables, todo. Sucede que el alma tiene sus propios mecanismos de defensa y cuando la experiencia es demasiado dolorosa o traumática, el alma la tira al fondo del silo. Eso se llama la mente inconsciente o puede ser la mente subconsciente y tenemos la mente consciente y podemos no recordar episodios, pero ¿sabe qué? Están ahí. Y por causa de que están ahí determinan nuestra conducta. ¿Cuántos ya pasaron por el encuentro? ¿Se acuerda lo que se hace en sanidad interior?
Sucede que, imagínense este silo lleno de cosas guardadas, algunas podridas, metidas ahí al fondo, pero podridas igual, oliendo mal. ¿Sabe qué hace eso que está podrido al fondo? Termina contaminando todo lo que está arriba. El hombre es lo que almacena en su mente inconsciente y en su mente subconsciente. Y el hombre termina actuando en base a lo que está llena su alma. Si usted tiene el alma llena de amargura, usted no producirá alegría ni paz. Si usted tiene el alma llena de traumas o de mentiras o de impresiones erradas o de rechazo o de abandono, usted no conseguirá prosperar. Usted tiene que ser sano en su alma. Y solo se sana el alma a través del Espíritu de Dios. No es a través de terapia, no es a través de psicólogos, porque ¿sabe qué? Ellos solo pueden dar con el diagnóstico, pero nunca pueden establecer la cura. Usted puede ir a terapia e ir a un psicólogo y el psicólogo le dirá: vos sos así con tu esposa porque tu madre fue así con vos y esto y cuando eras niño este episodio traumático te marcó y por eso es que vos sos así y por eso es que sos lleno de miedos y por eso es que esto y esto. Ok, y ahora, no, ahora, bueno, ya no seas así pues, ya lo sabés. ¿Y cómo lo resuelvo? Solo el Espíritu de Dios puede entrar a donde yo no sabía que estaba guardada una cosa podrida, errada, mala, y sacar de ahí y tirar fuera. Solo el Espíritu de Dios y la palabra combinadas, dice la Biblia, penetran y separan lo que es del alma y del espíritu. ¿Sí o no? No dice que es espada, que penetra y que separa y que discierne. Entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo está la sanidad y la cura. A muchos de nosotros se nos metió aquí por impresiones de que hemos visto, de que el matrimonio es horrible. ¿Sabe por qué? Porque solo veíamos gritos en casa. A muchos de nosotros, a la mayoría, se nos metió la miseria acá, la pobreza y los miedos. ¿Cuántos acá, a la verdad, son emprendedores? No lo diga por fe. Amén, un día seré. No, ¿cuántos son? ¿Cuántos son osados, seguros? ¿Cuántos? Levanten la mano. Ya, supongo que es porque están emprendiendo. No es que es osado para encarar al rival cuando tiene que meter el gol o osado porque se le cruzan los taxistas. ¿Cuántos son osados, emprendedores, seguros? Y saben que lo que emprendan le irá bien. La mayoría no somos así. ¿Y sabe por qué? Patrones de conducta, miedos que nos fueron enseñados, cosas que vimos. Esa es una programación, es una fortaleza en la mente. Se da por miedo, se da por crianza, se da por aprendizaje, se da por las propias experiencias, se da por el entorno en el que hemos vivido, se da por las experiencias traumáticas que nos tocó vivir o las positivas. Ya se puso a pensar, ¿por qué casi siempre los ricos o los hijos de ricos terminan siendo ricos y emprenden un negocio que siempre da plata? Y casi siempre cuando hago esta pregunta dicen, no, pues porque les heredan. No estoy hablando de eso. Fíjese que el hijo del pobre casi siempre es pobre. Es la regla, aunque no es una verdad absoluta, pero es la regla. Casi siempre sucede así, porque hay una programación, hay un patrón, hay algo metido ya. Casi siempre el que vio a un padre maltratador será un maltratador. Casi siempre el que vio a un hombre bruto con su mujer, él será de la misma manera. Son patrones de conducta registrados en el alma, fuertemente impresos.
Muchas de esas cosas son fortalezas espirituales malignas porque tienen base en la mentira, no en la verdad. Se sustentan con la mentira y se derriban con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, los principios. ¿Qué dice Romanos 12? Los primeros versículos. El versículo 2. Leamos. No os conforméis. ¿Sabe a qué se refiere el Señor cuando dice a este siglo? A las cosas como son, como se manejan en el mundo, como se hace, como todo el mundo lo hace, como todo el mundo actúa, como todo el mundo opera. Eso es este siglo. Es eso que decimos, pero todo el mundo lo hace. ¿Cuántos pagan todos sus impuestos? No pagues impuestos porque todo el mundo lo hace, pues si se lo van a robar. No te conformes a esa manera como se hace en este siglo, en este mundo. No te conformes a cómo ha sido programado. No te conformes a lo que ha sido enseñado por el mundo, por la vida que te tocó. No digas, así soy yo. Así son las cosas. Si no, dice la palabra, lea, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Cuando usted vaya renovando su mente, mi amado, y vaya derribando las mentiras programadas acá, cambiándolas por la verdad de la palabra, usted se va a dar cuenta que la voluntad de Dios para usted había sido prosperarlo. ¿Me pasó a mí? Yo me di cuenta que era mi derecho de hijo y que yo era estrecho en mi manera de pensar, era mezquino, era pequeño y que Dios todo el tiempo quería ensancharme. Cuando yo fui cambiando las mentiras por la verdad y mi entendimiento se fue renovando a través de la palabra de Dios y yo me metí a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios, mi mente iba siendo transformada, mi alma iba siendo cambiada, mi programación iba en otra dirección. Si yo empiezo a no conformarme con quien yo soy, a este siglo, a la manera como me hicieron, me programaron, me pasó o aprendí, y decido renovarme de acuerdo a la palabra de Dios, yo voy a ir siendo transformado y voy a ir comprobando todo lo que Dios quería para mí, que era bueno, agradable y perfecto, y tras de eso voy a ir y eso voy a empezar a hacer. Y eso voy a empezar a ejecutar. Y entonces voy a ser hombre de bendición. Y entonces seré hombre bendecido. Amén. La causa número 2 para la falta de prosperidad o el estorbo a la prosperidad del ser humano es tener programaciones erradas en nivel de fortalezas. Y es necesario que el ser humano renueve su mente, su entendimiento. Para eso, este congreso es una de las herramientas. Esta charla, esta administración, no sé cómo llamarle, es una de las herramientas que el Espíritu de Dios está promoviendo para ir renovando el entendimiento de su iglesia. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo hacia la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es prosperarlo, mi amado, y que usted no sea un fracaso en este mundo. No se conforme con ser solamente salvo y anhele un día que allá usted, allá, cuando esté allá, se acabará todo lo malo de su vida. Usted aquí puede ser hombre de bendición y va a pasar por todas, y va a pasar por muchas luchas. Muchas son las aflicciones del justo. No estoy diciendo que la vida cristiana es un paseo, porque no lo es. Son muchas las aflicciones que en esta tierra usted va a tener. Prometió el Señor eso. Son muchas las pruebas y las crisis, pero confíen, nos dijo el Señor. Yo vencí todo eso.
Yo estoy con ustedes todos los días. Todo lo pueden ustedes en Cristo. Somos más que vencedores en Él. La voluntad de Él para mí es buena, es agradable, es perfecta. Él quiere que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud y que sea pleno. ¿Sabe qué le digo yo al Señor todos los días? Señor, yo quiero todo lo que tenés para mí. Si vos has decidido que yo voy a ser millonario, quiero ser millonario. No quiero desperdiciarlo. Si no has decidido que yo sea millonario, no quiero serlo. Si has decidido que yo sea un hombre de millones de personas y de vidas, no sé, quiero serlo, no quisiera llegar allá. Y que el Señor me muestre todo lo que había planeado para mí y todo lo que yo tenía que haber sido y me muestre lo que terminó siendo. Nada, una miseria, un desperdicio de vida. Soy salvo porque mis acciones no determinarán mi eternidad. Es mi fe la que determina mi eternidad. Y yo tengo fe en el Hijo de Dios, yo soy salvo. Y lo que yo haga no me va a hacer más salvo. ¿No es verdad? Porque no es por obras. Pero sí los galardones en la eternidad tienen que ver con mis obras. No mi salvación, pero sí los galardones que recibiré. Y cuando los recibamos allá, allá se determina lo que va a ser y ya no se cambia. Amén. El que va a recibir muchos galardones en la vida eterna no los va a perder. Y el que va a sufrir pérdida a la hora de entregar los galardones no los va a recuperar. Amén. Lo dice el Señor. Y por eso el Señor decía: haceos tesoros en los cielos, porque allá no se pierden. Y no significa que yo no pueda tener tesoros acá. Es más, tener muchas cosas acá, buenas, puede hacer que yo aumente mis tesoros allá. ¿Sabía usted eso? Porque si yo tengo una vida plena aquí, conforme a la voluntad de Dios, lo más probable es que yo esté acumulando una buena cuenta en los cielos. Porque estoy viviendo plena la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Y el tercer punto, la tercera causa, hoy día quería que toquemos otro punto, otra área más que no nos va a dar para hoy. Por suerte mañana vamos a tener un poquito más de, no por suerte, gracias a Dios tenemos un poquito más de tiempo mañana. Esas son programaciones, ¿no? Por suerte. Qué suerte, me tocó tal cosa. No es suerte, ¿no? Es el Señor siempre. Mañana, Dios mediante, vamos a tener más tiempo para tocar. Quiero que toquemos área de finanzas, área de trabajo, área de negocios, y que veamos cosas, lo que dice la Biblia acerca de la bendición financiera y cómo se logra, y las cosas prácticas que podamos ver acerca de emprender, de hacer, de crecer en lo financiero y sobre todo de tener educación financiera. Porque si hay algo que la educación formal no nos enseña, es el manejo del dinero. La educación formal nos enseña cómo ganarlo sufridamente. ¿Qué hace la universidad? La universidad nos prepara para que nosotros salgamos y tengamos un ¿qué? Un trabajo, un empleo. Y teniendo ese empleo podamos ganar algo de plata. Y viviendo así, ¿alguna vez puedo ser independiente financieramente? ¿Y qué pasa si pierdo el empleo? ¿Y qué pasa si ese empleo no me da mucho? ¿Y qué pasa si me enfermo y 6 meses no puedo ir al trabajo? El hombre que vive de un empleo nunca conocerá independencia en el área financiera, siempre será dependiente, aunque sea autoempleado, aunque sea profesional independiente, mal llamado independiente. Porque el profesional independiente tampoco es independiente, porque si él se va un mes de vacaciones, ese mes no ganará un peso. Entonces no es tal cosa como independiente,
Simplemente no tiene jefe que le marque horario. Amén. Entonces vamos a hablar de estos temas mañana. Tenemos más horas para poder tocar específicamente. Hoy día quiero entonces que nos limitemos solo a estos puntos. Tercer punto. Pero lo más importante, hoy necesitamos que el Señor empiece a desatarnos. Y hoy día, si usted está viendo y el Señor le está mostrando que usted está en alguna de estas dos causas que hemos visto, hoy es el día para ser liberado. Hoy es el día para empezar un proceso. Hoy es el día para arrepentirse. La tercera causa son maldiciones. ¿Y qué son las maldiciones? Las maldiciones no son otra cosa que un derecho legal entregado a Satanás para afligirnos, para robarnos, para estorbarnos, para destruirnos, para matarnos. La maldición es el derecho legal entregado a Satanás para operar en la vida de una persona. ¿Pueden haber cristianos bajo maldición? ¿Qué cree usted? ¿Puede Dios maldecir? ¿Dios puede poner maldiciones sobre las personas? ¿Dios puede poner maldiciones sobre su pueblo? ¿Qué cree usted? Pues la Biblia dice que sí. ¿O qué cree que hace Dios si usted se rebela contra la autoridad y la resiste? ¿Qué cree que hace Dios si usted maldice a su padre y lo deshonra? ¿No dice el Señor en Malaquías, los últimos versículos de Malaquías, si no me equivoco es el 3:4? ¿No dice el Señor que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y el de los padres a los hijos, no sea que Él venga y visite la tierra y la hiera con maldición? ¿No dice el Señor, maldeciré al que te bendiga y bendeciré al que te bendiga? Perdón, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. ¿Y se refería a quién? A la nación de Israel. Un cristiano que aborrece a Israel y maldice a ese pueblo, queda bajo maldición de Dios. Un cristiano que decide no diezmar, queda bajo maldición de Dios, y esa maldición es el derecho legal dada al devorador para que se robe mis finanzas y robe mi prosperidad toda la vida. Ahora, ¿diezmar es la única fuente de bendición? Y si yo diezmo ya está todo hecho. No. Hay otros principios. Los vamos a ver mañana a detalle. Maldiciones pueden venir de muchas maneras. Pueden haber maldiciones en la nación. Pueden haber maldiciones por la raza. Póngase a pensar. La raza negra, ¿está bajo bendición o está bajo maldición? ¿Por qué? Mire la historia y mire ahora. Fueron esclavizados, son discriminados. En la mayoría de las comunidades crecen con resentimiento y con odio, crecen con pobreza. En sus lugares de origen, en África, son tremendamente miserables y mueren millones por hambre. Emigran y son ahora de otras naciones, pero las maldiciones a la raza la acompañaron. Son la minoría bajo maldición en Estados Unidos, en el país donde todos son prosperados. ¿Y sabe por qué? Porque continuamente han roto principios por causa de la hechicería. Pero hay maldiciones que pueden estar sobre la raza. Hay maldiciones sobre la raza aymara.
Hay maldiciones sobre la raza quechua por adoración de demonios, por sacrificios humanos. Hay maldiciones que están con la nación. Usted me va a decir, y vamos a ser bien sinceros, no quiero que hable por fe. Bolivia se pudiera decir que es un país bajo bendición o bajo maldición. ¿Y sabe por qué? En cómo se manifiesta. El Señor dijo que una nación quedaría bajo maldición y le hablaba a la nación de Israel y las señales serían estas. Tus vecinos te harían la guerra y se saquearían todas tus riquezas y se las llevarían ellos. ¿Es la historia de Bolivia? Nosotros tenemos 5 vecinos, los 5 nos han quitado territorio y riqueza. Por último, no teníamos vecinos inmediatos, pero se las llevaban las riquezas más lejos, se las llevaron hasta España. Y no importa las riquezas que aparezcan, de una u otra manera nos las arreglamos para que nunca sea de bendición. Aparece el gas y solo sirvió para tumbar un gobierno. Cuando teníamos el guano y el salitre, que era el oro de su época, sirvió para que nos hagan guerra y nos quiten el litoral. Tenemos ahora como riqueza, ¿se acuerdan cuando botaba ese cerro plata a morir? ¿Sabe para qué sirvió? Para esclavizar a una nación y para que otros se las lleven y para que el dueño del cerro quede sumido en la miseria hasta el día de hoy. Tuvimos estaño al punto que un boliviano era el rey del estaño en el mundo y llegó a ser el hombre más rico del mundo. ¿Y qué le dejó a la nación? Se dice que ahora somos riquísimos en litio y somos riquísimos en agua dulce. Si la condición de la nación no cambia, solo será para maldición. Si el corazón de la nación no se vuelve a Jesucristo, esas bendiciones no serán bendiciones y solo traerán más dolor y pobreza al pueblo. Bolivia está bajo maldición. ¿Sabe por qué? Porque en Bolivia, en la mayoría de los lugares, se adora a Satanás. Así de sencillo. Y fuera de las iglesias, allá todo mundo adora a Satanás. ¿Conoce usted alguna otra nación de la tierra que tenga como patrimonio cultural una danza de adoración al diablo? Y después nos preguntamos, ¿por qué estamos bajo maldición? Otra señal de maldición sería que los impíos gobiernan. Creo que como nunca antes estamos siendo gobernados por hombres impíos y que no solo son impíos, son ineptos y adoran abiertamente al diablo, afrentando al Dios de los cielos, afrentando al Dios de Israel. Como nunca antes, al menos yo no lo recuerdo. Nunca había visto yatiris y brujos y hechiceros que sean los consejeros del presidente, al menos no abiertamente. Nunca había visto una misa satánica el día que el presidente era entronizado, porque fue entronizado como Mesías. Y hechiceros y brujos, yo la vi en el canal nacional el día que Evo Morales asumió. Había un brujo que fue después cayó preso por narcotráfico, ¿se acuerdan? ¿Y sabe qué hacía este hombre? Estaba con unos saumerios y habían sido invitados todos los brujos de Latinoamérica. Y en Tiahuanaco hicieron la ceremonia. Y estaba el vicepresidente y estaba el presidente. Y este brujo con un saumerio soplaba humo sobre ellos. ¿Y sabe qué decía? Vengan espíritus ancestrales de la tierra. Tomen la vida del presidente, tomen la vida del vicepresidente, tomen esta nación. ¿Creen ustedes que eso trae bendición? Si hay un cristiano que apoya un nivel de gobierno así, no tiene 2 dedos de entendimiento. Guíese bajo principios, no se guíe por otras cosas. No se guíe por discursos, no se guíe por resentimiento. Guíese por el Espíritu de Dios. Porque con el falso discurso de para los pobres y ayudar a los pobres, con ese discurso también aparecerá el anticristo.
Y si usted no está sentado y afirmado en la verdad, se irá tras del anticristo porque su discurso es muy bonito. Sea guiado por principios, mi hermano. Sepa leer lo que está pasando en su nación. Bolivia vive bajo maldición y solo la iglesia tiene la llave para cambiar eso. ¿Sabe cuándo? En primer lugar, cuando la iglesia sea madura, cuando sea limpia, porque eso traerá crecimiento. Cuando la iglesia sea numerosa y sea una fuerza en esta nación, entonces todo empezará a cambiar. ¿Y sabe qué? Se acabará la era de gobernantes impíos y hechiceros. Se acabará. ¿Sabe cuándo? Cuando Cochabamba tenga 50,000 células. Así se transforma una nación. Así se cambia, es con el evangelio. Pero para eso la iglesia tiene que ser purificada. La iglesia tiene que entrar en la dimensión del espíritu y tiene que salir de la estrechez, de la maldición, de las fortalezas mentales. Tiene que salir de la miseria mental, material, familiar, espiritual, porque la miseria no viene del Padre. La miseria no es del reino de los cielos en ninguna de sus formas. Amén. Y hay maldiciones dadas por personas de autoridad. Yo no sé si usted ha sido maldecido por sus padres, por sus profesores, por sus pastores, no sé. No sé si usted mismo se ha maldecido. ¿Cuántos dicen? Es que yo escuchaba a una persona que decía siempre, es que yo tengo mi migraña. Y mi migraña, y mi migraña, y mi migraña. ¿Y sabe qué? Era suya, ahora era suya. Nunca diga cuando usted tiene una dolencia, mi enfermedad. No es suya, mi hermano, no la acepte nunca. Tuve una experiencia reciente y ojo, tenga mucho cuidado con lo que dice. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que el que ama la vida comerá de sus frutos si habla bien, dice Proverbio. Te saciarás del fruto de tus labios. Tuve una experiencia yo recién convertido y asistía a mi primer congreso como cristiano. Y ya tenía mi primer discípulo al que yo iba evangelizando siempre. Yo era nuevito, pero yo lo discipulaba a él y él iba creciendo conmigo, era mi mejor amigo. Y estaba por nacer su hijo. Entonces él estaba en la clínica, no pudo ir al congreso, yo estaba en el congreso, era mi primer congreso. Y hablamos por teléfono y me dice, de que termine el congreso, ¿te puedes venir aquí a la clínica? Quiero que oremos por Moira, se llamaba su esposa. Claro, termina el congreso en la noche, me voy a la clínica y llego y la vi a ella con un color, miren, el color de ella era casi como el de esta manzanilla. Era un color de muerte. Ella estaba acostada, la barriga así, la cara desencajada. Y empezamos a ungir el cuarto. Y empecé a orar y empecé a ungir. Y me vine y sentí del espíritu ponerle la mano al vientre y empecé a reprender todo espíritu de miedo y de muerte. Y repetía yo eso continuamente y hasta me daba un poco de vergüenza porque se suponía que uno ora de otra manera cuando van a hacer un bebé y no hace guerra espiritual, ¿no es verdad? Y no echa fuera demonios y demás cosas. Y bueno, termino de orar y me aparto y en eso ella lo llama a su esposo y él va y ella empieza a vomitar. Bueno, yo estaba en la salita acá, era una habitación grande. Y escuché que le dijo, mira cómo te cambió la cara, amor. Cambió tu cara. Y yo la miro y después de que ella vomitó, su color era normal. Bueno, yo hasta ese momento no entendí. A la mañana siguiente, porque al final me quedé a dormir ahí en la clínica. Nace el bebé, bueno, no dormimos porque nos la pasamos charlando y a las 7 de la mañana nacía el bebé. A las 7 de la mañana la llevan a ella, le hacen la cesárea y cuando salíamos nosotros a ver por el vidrio, pasa una enfermera con el bebé con un color de muerto, color medio azul el bebé. Y pasa la enfermera gritando, no está respirando, no está respirando.
Y nos fuimos contra el vidrio y yo empecé a reprender ese espíritu de muerte, y cuando reprendí ese espíritu de muerte, escuché el llanto del bebé. Y quedó todo normal. ¿Qué había sucedido? En la noche, cuando ella fue llevada a la clínica, yo eso me enteré después, el bebé estaba inquieto y de repente se dejó de mover y ella empezó a decir: mi bebé se ha muerto, mi bebé se ha muerto, mi bebé se ha muerto y se ha muerto y se ha muerto. Le empezó a decir al marido y empezó a entrar en pánico. Ya la habían calmado un poco cuando yo llegué, pero ella había estado declarando muerte sobre su bebé. ¿Y saben qué? A pesar de que ese espíritu fue echado fuera, reclamó la vida del bebé cuando nació. Yo me pongo a pensar, ¿y si este hombre no hubiera conocido al Señor? ¿Y si este hombre no hubiera tenido líder? Porque él no sabía hacer esas cosas. Sencillamente su bebé se muere. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida hemos matado, hemos secado, hemos destruido, hemos maldecido, hemos atado, hemos estorbado con nuestras palabras ociosas, impulsadas por el miedo? ¿Cuántas bendiciones? ¿Sabe qué? Cada vez cuando estábamos en crisis económica y mi esposa me decía algo y yo le decía: no tengo plata, no tengo plata. Ella una vez me dijo: deje de decir que no tiene plata. Y yo me quedé: ya está bien. Y me di cuenta que era verdad. Yo todo el tiempo estaba diciendo que no tenía plata. ¿Y sabe cómo estaba? Yesca hasta la pared del frente. No tiene idea cuánto lucho contra esa palabra de decir no tengo plata. Hasta a veces me venía cantándole: no tengo dinero, a mí, cuando ella me pedía plata, y yo me daba cuenta, ya lo había hecho chiste. Pero ¿saben qué? Maldiciones pueden venir por nuestras declaraciones. Maldiciones pueden venir por un trabajo de hechicería. No acepte maldición sobre su vida, amado. No acepte maldición sobre sus finanzas. No acepte maldición sobre su matrimonio. No acepte maldición sobre su trabajo. Declare vida, porque el poder de la vida y el de la muerte están en la lengua. Si quisieres y oyereis, dice el Señor, comeréis del bien de la tierra. Si tan solo quisieres y oyereis. Quiero leerle un versículo para ir terminando. Proverbios 26:2. Si usted dice: yo no sé por qué a mí no me va bien, yo no sé por qué a mí me sale todo mal, yo no sé por qué. Aquí dice el Señor: siempre hay una causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay un porqué. El que yo no lo sepa no significa que no está. Yo necesito saber, el Espíritu me lo quiere revelar. Porque el Espíritu me quiere librar de la maldición. Él quiere transformar la maldición en bendición. Él tiene poder para hacerlo y es especialista en hacerlo. Pero se deben seguir los principios. Y para terminar, antes de orar, Deuteronomio 23:5. Cuando había una persona decidida en maldecir al pueblo de Dios, miren lo que el Señor hizo. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios, ¿qué cosa hizo? Te convirtió la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque el Señor te ama, varón. Porque el Señor te ama, mujer. Él quiere transformar la maldición en bendición. Y no importa lo que alguien hubiera dicho, lo que hubieras dicho, es la voluntad de Dios bendecirte cuando te arrepientas. Es la voluntad de Dios bendecirte
cuando vivas bajo sus principios. Acontecerá que si oyeres, dice el Señor en Deuteronomio 28, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán donde quiera que fueras, y serás bendito cuando salgas, serás bendito cuando vuelvas, serás bendito mientras vas, serás bendito mientras estás, será bendita tu casa y tu mujer, serán benditos tus hijos, serán benditos tus bienes, y Él te hará sobreabundar en bienes, dice el Señor. Aleluya. Cuando oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra lo que está escrito. Cualquiera de estas tres causas o las tres juntas pueden estar robando la prosperidad que Dios quiere darnos en nuestra vida. Y pueden estar estorbando. Escuche, el desear ser prosperado no es suficiente. El anhelar una vida buena no hace que yo la tenga. Será el vivir bajo los principios de Dios y el deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Escuche, esto es un proceso y es un trabajo de toda la vida. Esto no es una cosa que hago hoy y está resuelta. El engaño más común acerca del romper maldiciones es creer que porque yo hago una declaración con mi boca en contra del diablo, la maldición se acabó. Escuche, preste atención. El vivir lejos de la maldición es un estilo de vida, no es una declaración. El cortar maldiciones es un estilo de vida del creyente. No es simplemente un griterío. ¿Me está entendiendo? Imagínelo así. Vamos a poner, por ejemplo, un hombre que viene bajo una maldición generacional, porque también hay maldiciones generacionales, hay maldiciones familiares. Imagínense que un hombre viene de un linaje de maldición en el área del adulterio. El bisabuelo adúltero, el abuelo adúltero, el padre adúltero y el adúltero. Y este hombre se convierte y va a su encuentro. Y allá rompe con toda maldición y echa fuera esa herencia y esos demonios que operan en su familia y en su vida, y corta esa maldición de sobre su generación que está por venir. Amén, gloria a Dios, está resuelto. Pero él nunca corta con los hábitos que lo llevan a la maldición. Él siempre está coqueteando con la secretaria. Él siempre está mirando mujeres que pasan por todos lados. Él no borró ningún chat de algunas ex. Él siempre coquetea con el peligro y tiene los mismos hábitos que lo llevaban a la maldición. ¿En qué cree que va a acabar esa vida? Bajo la misma maldición, aunque se rompa la garganta gritando en los encuentros. Porque el cortar con la maldición es un estilo de vida, es un cambio de vida. Se inicia cuando yo voluntariamente con mi declaración corto algo. Vamos a poner así: la declaración que hago cortando la maldición y la liberación demoníaca es como prender un vehículo para llevarlo a destino. Pero haber prendido el vehículo no hará que automáticamente yo aparezca en el destino. Pero nunca llegaré al destino si no prendo el vehículo. ¿Me está entendiendo? Hoy vamos a cortar y vamos a desatar. Hoy día, en el nombre de Jesucristo, van a salir demonios y se van a romper fortalezas. Amén. Pero escúcheme, esto será prender un vehículo que usted debe llevar a destino, que usted debe llevar a la meta, porque eso era prosperar, ¿se acuerda? Avanzar seguro, decidido y en paz hacia la meta que Dios tiene para su vida. Y en ese ir hacia la meta, como cuando uno conduce en la calle, uno debe ser prudente, uno debe estar siempre atento, uno debe conocer las reglas y las normas, uno debe evitar los peligros, uno debe esforzarse para llegar a destino. No existe el auto que se conduce automático, no existe la vida en automático para el cristiano. Pero se empieza
con una declaración y con un decir, ya no más. No quiero lo del diablo en mi vida, como sea que hubiera venido. Y si usted sabe cómo vino, hoy es día de arrepentirse. Si usted sabe que está viviendo de manera errada, rompiendo voluntariamente principios, usted debe arrepentirse. Porque si no, nada, ni seminarios, ni congresos, ni profecías, ni ofrendas, ni pactos, ni todo lo que usted quiera, lo sacará de la maldición y lo sacará de la escasez. Amén. La prosperidad es algo que Dios quiere darnos, pero es un estilo de vida, de continua vida bajo los principios. La prosperidad es consecuencia, no es la meta, es consecuencia de una vida sujeta al Espíritu de Dios. Amén. Si el Espíritu de Dios, y yo quiero que en este momento pasen los del Ministerio de Alabanza, por favor. Y en lo que sea que el Espíritu de Dios haya estado ministrando a su corazón, yo quiero que hoy rompamos todo lo que usted sea consciente, todo lo que el Espíritu le haya revelado, para que cuando mañana estemos hablando de temas específicos, usted los pueda comprender y usted esté con una mente desatada y rota toda fortaleza. Amén. Otra cosa dice el Señor, que hay semillas que son sembradas en el corazón, pero al salir de aquí son arrebatadas por el maligno. No se deje robar. No se deje robar nada de lo sembrado cuando salga de acá. No se deje robar en la calle, no se deje robar en su casa. Sea valiente, sea sabio, sea astuto. Cuando hicimos el congreso de emprendedores allá en Santa Cruz, dio una definición el apóstol Guillén que me gustó mucho. Nosotros debemos ser ovejas por dentro, lobos por fuera. Agresivos, pero con el corazón de oveja, con rostro firme, con estrategia de lobo, pero con el corazón de oveja, manso, humilde, sencillo, sin maldad. Sea astuto, mi amado, no se deje robar con el diablo. Hoy es el día que usted debe ponerle fin a la obra de escasez, robo, maldición, problemas, estorbo, tullimiento, lo que sea que usted ha vivido, en cualquiera de las áreas o tal vez en todas. Es posible que usted haya vivido bajo maldición toda su vida, asistiendo a una iglesia. Y usted aquí glorifica al Señor, pero no se ven los resultados en su vida. Sigue dando vueltas en los mismos problemas. Sigue con las mismas crisis, sigue enfrentando las mismas luchas. Tal vez toda la fe y la unción que usted tiene opera para sanar a un enfermo, pero no opera para cambiarle la condición a usted ni a su casa. ¿Cómo es posible? Nuestra casa debería comer primero el bien que Dios me da. Y lo que Dios me da no debería ser primero para los de afuera, debería ser para los de mi casa primero. Y si no está siendo así, es necesario arrepentirse. Es necesario confesar. Es necesario declarar. Es necesario mandar un mensaje al mundo espiritual de que yo corto con la maldición y pedir al Señor que me ayude a llegar al destino. La maldición es un estilo de vida y el cortar la maldición es un estilo de vida opuesto. Si usted sabe que tiene hábitos y es esclavo de hábitos cerrados, la pereza, la glotonería, la deshonestidad, el sedentarismo, malos hábitos de descanso. Si es usted de los que se pasa hasta las 2, 3 de la mañana mirando programas en la tele, estorbando su descanso, si es usted adicto a las redes sociales, hay hábitos pequeños, inofensivos, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que son las pequeñas zorras que se terminan comiendo al final la cosecha y echándola a perder.
Son pequeños hábitos y la vida del ser humano se construye en pequeños hábitos. Y no hay nada que no se pueda reprogramar, no hay hábito errado que no se pueda romper. No hay hábito bueno que yo no pueda instalar en mi vida y que el Espíritu de Dios no pueda darme. Hoy vamos a cortar maldiciones y vamos a romper fortalezas. Hoy día nos vamos a desatar por el poder del Espíritu de Dios que pudre los yugos, porque la unción pudre el yugo. Amén. Hoy va a ser el día, pero escuche, amado, nadie pelea esta batalla por usted. Predicador alguno no pelea batallas por usted. Los predicadores pelean sus propias batallas. Pastor alguno no pelea batallas por usted. Él pelea las suyas. Le digo porque en muchos momentos, cuando la persona debiera estar clamando, guerreando, arrepintiéndose y confesando, uno ve posturas omisas, negligentes. Y es gente que siempre espera que alguien ore por ellos. Yo he descubierto en mi vida cristiana que el que no pelea por su propia liberación nunca se mantiene libre. Y el que espera que alguien venga y lo libere, siempre esperará ser liberado y siempre se queda endemoniado. Quien no participa activamente en su libertad, nunca la mantendrá, aunque venga otro y se la entregue. No la conservará. Esta es noche para que usted se arrepienta, y cuando el hombre se arrepiente debe confesar pecados, y los pecados se confiesan con la boca. Amén. No son con la mente. Se emiten decretos en el mundo espiritual y los demonios no leen la mente. Usted debe abrir su boca y usted debe decir: Señor, estoy en esta condición, me arrepiento y hoy ordeno a todo demonio que ha paralizado mi finanza, que me ha tenido esclavo con la pornografía, que rechazo esa vida, que rechazo a sus problemas, a sus trabajos, a sus obras y a sus propuestas. Y con su boca deberá pelear, porque son batallas espirituales y demonios van a salir y fortalezas mentales y espirituales van a caer en el nombre de Jesucristo, porque Él lo hace posible. Amén. Póngase de pie y tome la mejor postura que usted quiera.